La energía. En los ecosistemas existe un flujo constante de energía que se convierte a partir de la energía solar en formas químicas, metabólicas, cinética, potencial, entre otras. En sí, lo que trata este capítulo de explicar es que el Sol es la fuente de toda energía. La energía calorífica se le considera el principal tipo de energía que se produce durante la respiración. Los seres vivos son incapaces de transformarla en otro tipo de energía, por eso se considera biológicamente irrecuperable. La energía química contiene los enlaces o uniones de átomos para formar unas moléculas. Podría ser el dióxido de carbono y el agua durante la respiración. La glucosa libera la energía contenida en los enlaces químicos. A esta energía liberada de manera enzimática es conocida como energía metabólica. Energía solar es la energía atómica liberada por función procedente del Sol y existe en forma de calor, luz y otras ondas electromagnéticas. Gracias a estas se llevan a cabo los fenómenos como fotosíntesis, funcionamiento de ciclos atmosféricos, hídricos y nutricionales y una generación de temperatura ambiental favorable para la vida. La atmósfera es el depósito donde se obtiene el dióxido de carbono para la función de fotosíntesis, oxígeno para la respiración y nitrógeno para la síntesis de proteínas. Tiene un grosor aproximado de 1200 kilómetros y se divide en troposfera, exosfera, estratosfera y ionosfera. Durante la fotosíntesis usaremos ATP, luz solar, agua, enzimas, dióxido de carbono, entre otros, para llevar a cabo este proceso, en el cual se degradan moléculas orgánicas simples como el agua en moléculas inorgánicas como la glucosa en presencia de luz. Fase luminosa es la primera fase de la fotosíntesis y que convierte la energía solar en energía química. La luz es absorbida por complejos formados por proteínas y clorofillas llamadas fotosistemas, que se ubican en los cloroplastos. Estos se dividen en dos fases. La primera es la llegada de los fotones al fotosistema. Estos se excitan pigmento diana P680. Este pierde electrones mediante absorción de electrones. Para reponerlos surge la fotólisis del agua y por último los electrones son introducidos en el tilacoides, dando como resultado ADP, que después se ha sintetizado para formar NADPH, que servirá para sustrato para la siguiente fase. En la segunda etapa, que es independiente de luz o también conocida como ciclo de Calvin, tendremos la unión de dióxido de carbono con la ribosa, en el cual nos dará un azúcar inestable de 6 carbonos. En su degradación obtendremos un ácido fosfoglicérico, que en su descomposición nos dará gliceraldehído y finalmente glucosa. Respiración. La respiración es la degradación de moléculas orgánicas complejas hasta dióxido de carbono y agua con la producción de energía metabólica, en donde encontramos el ATP. No es un intercambio de gases a escala pulmonar, sino un proceso biológico-químico que se realiza dentro de las células en unas estructuras subcelulares llamadas mitocondrias. Estas son estructuras esféricas que miden de 3 a 5 nanómetros, cuentan con una membrana externa y otra interna, donde tienen crestas y en estas se localizan las enzimas relacionadas con la respiración. Liberan energía química y por esta razón se les conoce como centrales de energía. Respiración aerobia. Se realiza en presencia de oxígeno libre en 3 fases: glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Glucólisis. Se da en el citoplasma. Se inicia con una molécula de glucosa que se degrada a 2 moléculas de ácido pirúvico, con ganancia neta de 2 ATP y de 2 NADH. Ciclo de Krebs. Se da al inicio con el ácido pirúvico que se formó durante la primera fase, que es la glucólisis. El ácido pirúvico se descarboxila y forma acetilcoenzima A, y este se une con el oxalacetato que dará inicio al ciclo. Al final del ciclo se liberan moléculas de dióxido de carbono, 3 de NADH, un FADH y un GTP.
Respiración anaerobia. Las células del ser humano se mantienen vivas porque la respiración les proporciona la energía necesaria para mantener una temperatura ideal. En este proceso, las células liberan dióxido de carbono y agua que se eliminan por los pulmones con cada exhalación. Sin embargo, cuando el hombre metaboliza con demasiada rapidez la glucosa, al realizar ejercicios extremos, esta no se degrada del todo a dióxido de carbono y agua y se acumula en los músculos en forma de ácido láctico. La respiración anaerobia es realizada en ausencia de oxígeno. En esta respiración anaerobia, la glucosa se degrada a 2 moléculas de ácido pirúvico que, de acuerdo con el microorganismo, da lugar a fermentación alcohólica, láctica, acética y butírica. La eficacia energética de la fermentación es muy pobre, ya que solo se obtienen 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Cadena respiratoria. Los electrones son acarreados a través de la cadena respiratoria por varias enzimas transportadoras de electrones. El NADH cede los electrones a la flavoproteína que a la vez los cede a la coenzima Q. Luego pasan al citocromo B, de este al citocromo C y por último al citocromo A, donde se unen al oxígeno para formar una molécula de agua. El NAD y el FAD se oxidan en la cadena respiratoria para generar ATP. Por cada molécula de NADH se generan 3 ATPs y por cada molécula de FADH los 2 de ATP. La cadena respiratoria es un sistema que contiene numerosos transportadores de electrones. La transferencia de los electrones del NAD y del FAD al oxígeno se traduce en la formación de ATP más agua. En la cadena respiratoria se invierten 2 moléculas de ATP, como lo habíamos mencionado. La producción neta en la oxidación de la glucosa hasta dióxido de carbono y agua es igual a 38 ATP. Primera ley de la termodinámica. Establece que la energía no se puede crear ni destruir, solo transformar. La importancia de la primera ley de la termodinámica en la ecología radica en que siempre que se midan las entradas y salidas de energía de un ecosistema, los valores deben ser iguales. Segunda ley de la termodinámica. Establece que la energía, cuando pasa de un sistema a otro, tiende a ser menos organizada y menos concentrada. Lo anterior es sumamente importante en la ecología por 2 razones. Por un lado, la cantidad de tejido disminuye conforme un ser vivo es consumido por otro, y este a su vez por otro, de modo que las cadenas alimenticias no pueden ser muy largas. Por el otro, cuando una sustancia tóxica integrada a un tejido no es excretada de manera adecuada por los siguientes organismos en la cadena, tiende a concentrarse más en los últimos niveles de alimentación que suele ocupar el hombre.